Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenido una vez más. Hoy voy a continuar trabajando con este motor Suzuki DF-70 4 tiempos. Hay un video de una primera parte que se llama Fallo en cilindro motor Suzuki DF-70 caballos 4 tiempos, válvula quemada, parte 1. Ese es en realidad el caso por el que yo le estoy haciendo el trabajo a este motor, porque tenía problemas en un cilindro que no trabajaba y bueno, en el descarte del fallo me encontré con que la culata tenía unas válvulas con el asiento quemado y la válvula quemada. Ese video está en la primera parte, lo pueden ver. Yo voy a seguir trabajando con este motor porque aparte de el trabajo que le estaba haciendo de la culata, de las válvulas, de la falla esa, cuando estaba desarmando me encontré con que, ahora se los enseño, hay unas piezas que están de aluminio, que se le ha comido el aluminio y ya está por pasar un accidente ahí si no lo corregimos. Entonces yo tengo que sacar el asiento de escape, que es la pieza que tenemos. Ahorita voy a suspender el bloque. La última vez, todo esto está en el otro video, yo lo que hice fue bajar con la señorita y volverlo a colocar. Ahorita mismo lo voy a volver a agarrar, lo voy a subir porque está todo despegado. Todo lo pueden apreciar en ese primer video, como les digo. Y voy a continuar, voy a sacar el asiento de escape porque me lo voy a llevar. Vamos a conseguirlo nuevo o se va a mandar a reparar, a soldar, ya que en este sitio donde está se puede soldar muy bien, sin problema. Bueno, ya veremos después esto con el dueño. Hablándolo, vamos a decidir qué vamos a hacer con esto. El caso es que lo vamos a arreglar. Ok, entonces bueno, empezamos. Les voy a mostrar cerca ahora, con la cámara, lo que voy a hacer y empezamos a trabajar. Vale, como les dije la última vez, aquí están todos los tornillos del bloque, todos se le sacaron. Vale, yo di esa explicación completa, expliqué lo de la varilla de cambio, que está allá atrás, aquella que se ve larguita, aquella que está allá atrás, así larguita, es la varilla de cambio, que hay que soltarla. Todo esto, como les digo, los expliqué. El motor yo ahorita mismo lo agarro con la grúa y lo levanto, y lo levanto, voy a empezar a trabajar. Aquí está la división del motor, aquí pueden ver que medio lo levanté para que lo puedan ver. Este es el bloque, el que está levantado. Este es el bloque, y este es el asiento de escape que va a quedar pegado ahí. Una vez que yo quite el bloque, entonces me pongo a trabajar con este asiento que tiene el problema que les estoy diciendo aquí. Está comida la pieza. Esto pasa por aquí, no pasa agua, el agua pasa por aquí. Esto simplemente pasa porque es pura candela lo que pasa por aquí, y depende de ese material que le pongan. La aleación dura mucho, dura poco. Bueno, el caso es que tenemos este problema, que esto ya está finito por aquí, en lo que se termine de comer un poquito. Por aquí, como le digo, lo que sale es el escape, la candela del escape empieza a salir, entonces el escape por aquí, adentro de la tapa. Y el ruido y el escape y el humo ahoga el motor, tal, y ya, hasta ahí llegó el motor, si no se corrige. Bueno, entonces ahí tenemos el problema. Y aquí también, esta es la pieza que asienta allá en la otra, entonces las dos están comidas. Como les digo, aquí fácilmente se puede trabajar la soldadura, se puede rellenar bien y eso lo vamos a evaluar. De momento yo ahora voy a sacar las dos, ya tengo esta afuera, voy a sacar el asiento de escape ahora, que es aquel, y bueno, a ver qué hacemos con este caso. Vale, entonces, como le venía diciendo, vamos a empezar entonces. Voy a cuadrar la cámara. Vale, vamos a levantar el bloque. Le voy dando a la señorita, le voy dando un movimiento. Arriba. Vale, lo tengo. Salió completamente. Salió completo. Todas las mangueritas afuera, no hay nada que nos interrumpa la salida de él. Vale. Entonces lo rodamos un poquito. Vale, lo ponemos ahí. Fíjense que no le he soltado nada. Todo lo tengo superpuesto. Y bueno, voy a trabajar entonces aquí ahora. Ya les pongo la cámara cerca
para que veamos bien. Les voy a decir qué es lo que vamos a sacar aquí. Bueno, les explico. Yo tengo que sacar, ¿ok? Tenemos aquí 4 tornillos, ¿ok? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 tornillos. Hay 4 tornillos aquí atrás, los tenemos que sacar. Esos agarran el asiento de escape. Tenemos 2 tornillos más aquí. Uno de este lado y uno de aquel lado, ¿ok? Tenemos 2 más. ¿Okay? Ya tenemos 6 tornillos. El otro trabajo es, bueno, un trabajo grande. Aquí tenemos que sacar las tuercas de los amortiguadores, ¿ok? Esta pieza junto con esta de aquí abajo, que es el otro amortiguador, son las que agarran todo el motor prácticamente pegado del eje de mando del giro, pues, ¿ok? Vale, cuando yo afloje aquí esta tuerca, la del otro lado, y la saque, claro, porque tengo que sacar esos amortiguadores, ahora se los muestro por arriba, estas las tengo que aflojar para poder tener holgura, poder echar un poco hacia atrás el motor, poder sacarlo de aquí, ¿ok? Para poder sacar el asiento de escape. Entonces, después tengo que sacar los 2 tornillos, ¿ok? De la tapa que aguanta el amortiguador de este lado y los 2 tornillos de la tapa que aguantan el amortiguador de aquel lado. Como les digo, este motor va agarrado en 4 amortiguadores, este y todos los motores fuera de borda, ¿ok? Vale, entonces siempre se ponen así aquí adentro en este estado, porque esto ya está sellado, aquí hay agua a veces y todo esto se oxida, igual que las tuercas. Tengo que limpiar esta pieza ahora, ¿ok? Para poder meter el dado, porque ni siquiera entra del oxidado que está todo alrededor. Aflojar esta tuerca por aquí, como les dije, que es la del amortiguador de este otro lado. Y entonces todavía me quedaría, bueno, ya creo que no hay más tornillos. Lo que pasa es que tenemos aceite todavía, ya yo lo iré revisando. Bueno, de momento voy a empezar. Vale, una vez que limpié la tuerca a los alrededores, toda la base de hierro esta la limpié y cayeron las costras de óxido, vale, quedó sin costras de óxido por lo menos. Ya después se limpiará mejor y se pintará un poquito. Vale, con una extensión larga, un dado 17, un cardán, ¿ok? Metemos aquí en la tuerca, vale, y aflojamos. La sacamos de una vez. Puede que este tornillo de vuelta y haya que agarrarlo de este lado. Este no es el caso. Esta ahorita no está dando vuelta. Vale, ahora sí empezó a dar vuelta. Vamos a tratar de meterle una llave. Vale, empiezo a girar. Le metemos una llave, ¿ok? De este lado del tornillo y seguimos aflojando. Vale, hasta sacarla. A veces estas tuercas están muy duras. Hay que calentarlas un poco. En este caso, bueno, después que limpié todo, bueno, están saliendo. Lo mismo voy a hacer del otro lado, ¿ok? De este otro lado voy a meter la llave, voy a sacar el tornillo. Y después le sigo documentando, ¿vale? Lo que tengo es que sacar la tuerca, ¿ok? Para poder echar la pieza completa hacia atrás, como les dije. Vale, tenemos una afuera. Ahora le saco la arandelita que tiene aquí. Vale, y sacamos la otra tuerca. Mucho cuidadito. Tiene la llave puesta aquí también, el tornillo. Les recuerdo que estas tuercas son muy duras. Ya ve cómo ya se mueve la sección media completa. Vale, tenemos afuera. La voy a dejar medio presentada ahí, ok, para soltar aquí, no se me caiga la sección media, ya que prácticamente la tengo suelta. Vale, entonces ahora voy a dedicarme a sacar los tornillos que le dije. Estos 2 de adelante y estos 4 que están aquí atrás, ok. Vale, eso no se lo voy a documentar, lo que voy a hacer es sacarlos, son unos tornillos 12 milímetros. O sea, lo sacamos y seguimos el procedimiento. Vale, entonces le hago el recuento. Saqué las tuercas, ok. Tengo todavía una presentada aquí, de este lado,
para que no se me caiga, como le dije, el motor, la sección media, ya que la aflojé, ¿ok? Si no tuviera la cola puesta, yo pudiera sacar la sección media completa de ahí, quedaría solamente pegado aquí esta parte del eje de mando, de giro y el trim, ¿ok? Bueno, entonces aflojé estas tuercas, las dos, ¿ok? De hecho, le quité la arandela que lleva para que me dé más espacio y la puse, le apreté las primeras dos rosquitas para que no se me salga la pieza, no se me caiga, ¿ok? Y es suficiente. Con este espacio que le dejé, puedo echar para atrás, ¿ok? Y puedo sacar estos espárragos, ¿ok? De estos tornillos que salen por este lado. Necesito que salgan, me liberen la pieza, ¿ok? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Y después voy a sacar los dos tornillos, ¿ok? De cada uno de los amortiguadores, de las tapas que agarran los amortiguadores. Y ya debería de yo poder jalar la sección media hacia arriba. Voy a sacar de una vez esta manguera aquí delante de ustedes. No tiene nada, sino que una junta tórica, entra presión, la junta tórica hay que cambiarla, ¿ok? Cuando vayamos a ensamblar de nuevo, ¿ok? La goma esta también le retiro un poquito, esta goma va alrededor, no hay que quitarla, ¿ok? Esta goma va por esta otra parte, ¿vale? Ya la quité de la parte que nos molesta. Bueno, muy bien. La retiramos la goma, solamente esta parte no puede tener la goma porque va a subir, pero de aquí para acá la pudiéramos dejar. Bueno, igual yo la quité de ahí. Bueno, cuadro la cámara y seguimos. Bueno, entonces con un dado 12, antes de sacar la tuerca y echarlo para atrás, voy a hacer que aflojen los tornillos estos, ¿ok? Lo voy a medio aflojar. No voy a hacer que esté uno muy duro después y ya cuando libere la pieza hacia atrás, entonces se nos va a mover la pieza y no vamos a poder trabajar bien. Vale, ¿no? Los aflojo un poco, de manera que ya sé que lo voy a poder aflojar. Okay. Vamos a sacar este de una vez, los dos de las orillas. Y dejo estos dos del medio para sacarlo después que eche la pieza hacia atrás. Saqué esa. Vamos a sacar este ahora. Vale, sacamos estos dos, ¿ok? Y los quitamos. Ahora sí voy a aflojar la tuerca que dejé puesta, ¿ok? Para que no se me cayera. Vale, se la saco. Acuérdense que eso lleva una arandela de cada lado. Voy a rodarlo completo hacia atrás, ya que aflojé estas tuercas y tengo espacio para rodarlo, ¿ok? Lo ruedo un poco y fíjense que ya pude sacar, ya lo liberé aquí, ¿ok? De la pieza de giro. Bueno, entonces ahora voy a sacar rápidamente las otras dos tuercas, los otros dos tornillos, perdón, que me quedan aquí, para sacar la base de los amortiguadores. Ese. Sacamos este. Vale, quitamos los dos tornillos. Las bases están marcadas, ¿ok? Tienen una flechita hacia el lado de adelante. Sacamos las tapas, ¿ok? Que pisan los amortiguadores. Vale. Retiramos las dos. Y bueno, vamos a quitar los amortiguadores, a ver si salen. A ver si le damos aquí, salen. Vale, okay, aquí bien. Fíjense que lo voy a sacar completo. Vale, viene con una arandela también de este lado. Ojo, porque esa arandela hay que ponérsela. ¿Ves que este es un amortiguador de goma, ¿ok? Recubierto de aluminio, donde pisa la grapa contra la pieza de asiento de escape y la grapa, ¿ok? Y es el que mantiene el motor, el que se aguanta toda la vibración del motor, pues, los cuatro amortiguadores. Vale, saco este también de una vez.
Vamos. Vale, aquí lo tengo. Cuidado con la arandelita, como les digo. Ok, tengo las dos arandelas. Tengo los dos amortiguadores afuera. Vale, los retiro. Bueno, entonces ahora, si pudiéramos levantar el asiento de alguna u otra manera, si no tiene más ningún tornillo, claro. Vale, por este lado. Vamos a meter un destornillador. Vamos abriendo poco a poco. Despegamos la junta hacia uno de los lados. Yo siempre lo hago igual. En este caso lo estoy dejando en el lado de abajo. Vale, y saco. Fíjense que viene el asiento completo con el filtro, ¿ok? Con el filtro de aceite, ya que aquí está la bomba de aceite, ¿ok? Esta que va accionada por el árbol de leva por aquí, y bueno, y este es el filtro por donde chupa el aceite. Y aquí por supuesto está el cárter. Este es el cárter donde está todo el aceite aquí. Ahora se los enseño. Vale, de momento esta pieza la voy a escurrir un poquito. Hay que limpiarla. El daño lo tiene aquí, como les dije, ¿ok? Se ha comido todo. Vamos a ver si la soldamos, la arreglamos o la cambiamos. Vale, aparto el asiento de escape. Aquí lo pongo en un cartoncito porque está botando aceite. Vale. Bueno, les enseño. Este es el cárter, ¿ok? Todo esto es aceite. Todo esto es donde va el aceite del motor. Como vieron, ahí va el colador de la bomba de aceite, el filtro por donde chupa, ¿ok? Esto es escape. Este es el escape por donde sale justamente la pieza que está mala. Esta, ¿ok? Fíjense cómo se ve ahí, toda comida, ¿ok? Entra por aquí y sale el escape directo hacia el megáfono de escape, ¿ok? En la sección media y después por la hélice. Y estos son una subida de agua y una bajada de agua, ¿ok? Subida de agua, bajada de agua. Subida de agua, bajada de agua caliente. Vale. El eje, ¿ok? Y la varilla de la cola que la tenemos por aquí, que no tuvo nada que ver. Claro, si, como les digo, la varilla de la cola está aquí, metida dentro del eje de mando de giro. Si yo saco la cola, pudiera sacar esta pieza completa, ¿ok? No la puedo sacar porque tiene la varilla y no voy a bajar la cola ahorita para nada. No hace falta. Bueno, entonces tenemos esto así, ¿ok? Aquí hay que cambiarle esta junta, ¿ok? Hay que solucionar lo de la pieza y bueno, armar otra vez completo. Claro, ya yo en el trabajo que vaya a hacer de montar la culata en este bloque, ¿ok? En este DF-70 Suzuki, ya le cambiaré el aceite y le haré un mantenimiento que le voy a hacer completo a este motor, impeller, aceite cola, aceite motor, filtro y termostatos y toda la cosa. Bueno, de momento yo voy a grabar un tutorial de esto, de desmontar y montar el asiento de escape, ¿ok? De un motor Suzuki DF-70 4 tiempos. Bueno, aquí yo dejé ya esto así, ¿ok? Bastante limpio para ya cuando vaya a armar, ¿ok? Tenerlo ya más, bueno, más adelantado el trabajo, ¿ok? Entonces, como les digo, aquí vamos a cambiar junta, ¿ok? De asiento y después la del bloque. Ya tienen que ver ese trabajo después. Bueno, yo sigo, voy a desarmar ahora, ¿ok? No he terminado esto aquí, tengo que sacarle estos espárragos al asiento de escape para que
Si voy a cambiarlo, viene nuevo, igual no me trae los espárragos, los tengo que usar. Si van a soldar, necesitan más espacio, mejor sin los espárragos. Tengo que sacarle esta manguerita, ¿ok? Y tengo que sacarle la bomba de aceite con el filtro, ¿ok? Entonces voy a preparar todo para hacerlo. Vale, entonces vamos a empezar. Vamos a sacar primero son dos tornillitos 10 milímetros, ¿ok? Vamos a sacar el filtro de aceite. Filtro de aceite o el colador del aceite del cárter del motor, ¿ok? Como les digo, sea que vaya a cambiar la pieza o la vaya a mandar a arreglar, tengo que quitarle todas estas piezas, ¿vale? Sacamos un tornillito, sacamos el otro tornillito, aquí viene una junta tórica. Después que saque este tornillo, vamos hacia afuera con cuidadito. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos esta junta tórica, como les digo, con cuidadito, ¿ok? Esta junta tórica hay que reemplazarla cuando vayamos a armar. ¿Ok? Ponemos por aquí el filtro. Vale, vamos a sacar ahora las dos, la bomba de aceite. Antes de sacar la bomba de aceite voy a aprovechar y les voy a explicar aquí algo. Este es el lápiz de la bomba de aceite, ¿ok? La que mueve el árbol de leva, ¿ok? Esta es la culata, aquí va la culata, aquí va el árbol de leva, tiene la guía donde entra aquí, ¿ok? Y la bomba de aceite es accionada mediante la culata, pues mediante el árbol de leva, ¿ok? Y bueno, para que sepan eso, bueno, vamos a proceder a sacar entonces la bomba. La voy a sacar con el lápiz, ¿ok? No voy a sacarle el lápiz, sino que la voy a dejar allí y la voy a despegar. Vale, lo primero que vamos a hacer es aflojar los tornillos. 3 tornillos 8 milímetros, ¿ok? Los aflojamos. Le voy a hacer una marquita por aquí con un destornillador de pala, ¿verdad? Así. Y ya sé que esa es la posición, ¿ok? Que la voy a montar después otra vez. Vale, sacamos un tornillito. Sacamos otro tornillito que es más corto. Tiene 2 largos y uno más corto. Lo ponemos ahí. Vamos a tratar de sacar la bomba con cuidado. Le meto un destornilladorcito por aquí. Vale, y aquí ya la despegué. Entonces me la traigo con el lápiz y todo hacia arriba. Vale. Vale, aquí tengo la bomba de aceite. ¿Okay? Tiene su junta tórica, su horrín, que es la junta, es la empacadura, ¿okay? Con mucho cuidadito. Bueno, por allí. ¿Okay? Y aquí nos queda, bueno, el asiento de donde va la bomba. ¿Okay? No nos queda más nada ahí adentro. Aquí es donde asienta la junta tórica en todo esto. ¿Okay? Tiene su entrada de aceite y su salida, por donde chupa y por donde manda. Pero la que manda termina saliendo por el tubo, por el colador, la que chupa, perdón. Viene por el colador y después la que manda ya va directo por los laberintos de la culata, se va y llena todo. Bueno, vamos a sacar ahora que nos queda esta manguerita. ¿Okay? Vamos a sacar la manguerita. Quitamos la abrazadera y dándole vuelta hacia un lado y hacia el otro la sacamos, ¿ok? Quitamos la manguerita. Ahora vamos con los espárragos. Metemos una tuerquita. Yo conseguí las tuercas de estos mismos espárragos, ¿ok? Cada uno lleva una, pero en la parte de arriba del motor hay otros espárragos, entonces usé las tuercas para poder hacer lo que voy a hacer. Meto una tuerca a la mitad del espárrago, ¿ok? Y meto otra. Agarramos con una llave 12, la de atrás, ¿ok? Y apretamos esta con la otra, ¿ok? Una contratuerca. ¿Okay? Una vez que la apretemos, aflojamos.
Vale, y ahí me traigo el espárrago. Vale, lo mismo, después yo meto en la prensa el espárrago y le saco las tuercas, claro. Aquí tengo 2 tuercas más para hacérselo al otro de una vez. Vale. Tomamos el espárrago. Lo sacamos. Como les digo, si la vamos a comprar nueva, ya eso lo tengo que conversar yo con el cliente, con el dueño. Y a algo vamos a llegar. De repente, como les digo, compramos nueva la pieza, ya yo tengo todos los complementos para armarla. Ok, ya le voy a sacar las guías también ahora. ¿Vale? Esta guía y esta. Eso no es el bloque. Porque como les digo, si es nueva, no viene con todos estos accesorios. Lo único que trae son el tubito este. Y bueno, ya la tengo lista como les digo. Bueno, antes de terminar les muestro bien qué es lo que pasa aquí con esto, pues, ¿entiendes? Fíjense que aquí, ¿ok? Está todo comido, ¿ok? El plano. ¿Sabes? Está todo comido. Y el que asienta aquí, que es este, ¿ok? También, aquí abajo, está todo roto. Entonces, claro, él asienta aquí, ¿vale? Como le digo, por ahí sale la pura candela, ¿ok? Se va comiendo el aluminio hasta que se termina de comer y empieza a salir lo que es el escape, el tubo de escape por dentro de la tapa del motor, ¿ok? Peligrosísimo. Vale, entonces vamos a corregir este detalle que salió en otra reparación que le estamos haciendo a este motor, ¿ok? Que quemó una válvula en la culata, una válvula de escape en la culata por mala graduación del martillo. Vale, entonces, bueno, seguimos en lo que tenga las piezas ya que vamos a reemplazar. Bueno, han pasado unos 10 días más o menos. Ya me mandé a arreglar las piezas, a soldarlas. Decidimos arreglarlas, ok. Se mandaron a soldar y a rectificar. Les muestro un poquito, ok, para que vean cómo quedó el trabajo. Les recuerdo que esto estaba todo comido, pues. Okay, se le soldó un pedazo de pletina completo, okay, una pieza completa, y se soldó, se rellenó y la rectificadora terminó de hacer su trabajo, okay, donde tenemos ahora la holgura justa, ya perdón, esto va así, okay. Si lo cuadro en los tornillos, vemos que todavía le mandé a dejar unos milímetros más arriba de la junta, ¿ok? Les recuerdo que esta pieza estaba ya comida, que le quedaba nada, un hilito, ¿vale? Igualmente, ¿vale? Le hicimos a esta. Miren esta como quedó, ¿ok? Igual se rellenó, lo dejamos con bastante material, ¿vale? A ver cómo se las cuadro bien. Vale, que más bien el material pasa por encima de la junta, ok, que es lo mejor para que, bueno, haya un poco más de material. Aquí adentro hay 2 huequitos, ok. Aquí adentro, si nos fijamos bien, hay 2 huequitos, ok. Ahí hay 2 huequitos, ok. Esos 2 huequitos pasa agua, esto camina agua por aquí, ¿ok? Y por aquí. Entonces pasa agua y ahí hay 2 chorritos siempre con la presión, ¿ok? Que es la salida del escape, como le digo, siempre está mojando esta parte, que fue toda la que se corroyó, ¿ok? Que se dañó, para enfriar justamente porque aquí es la salida de la pura candela de los 4 cilindros, ¿ok? Y entra ahí en el asiento de escape, ¿ok? Y se va para abajo por el housing y sale por la hélice. Bueno, entonces para que vean que el agüita contribuyó a que todo esto se comiera, ¿ok? Como ven quedó bien, se le dio una holgura para el desahogo del motor, como original prácticamente, ¿ok? No se cerró el hueco, no se le redujo. Y bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, voy a empezar a armar de una vez lo que tengo que armarle aquí al asiento de escape,
que fue lo que le quité para poder mandarlo a reparar, y voy a montarlo entonces en el motor. Entonces lo primero que vamos a hacer es montar la bomba de aceite, ¿ok? Con grasita, le echamos a la junta tórica o el ring. Este ring hay que revisarlo bien, en este caso ya yo lo revisé bien, está perfecto, tiene el relieve abundante hacia afuera, como debe ser. Si esto está escachapado ya contra el aluminio, no sirve, hay que reemplazarlo. Vale, echamos grasita al eje también un poco, vale. La grasita por aquí donde van los tornillos, donde van a entrar los tornillos. Vale, y la metemos. ¿Cómo la vamos a meter? Les recuerdo que esta es la parte que va hacia adelante, ¿okay? Por donde pasa el eje de la cola. Y esta es la parte hacia atrás. Vale, yo voy a meterla con el tornillo más pequeño. Son 3 tornillos, 2 largos, ¿okay? Y uno pequeño. Con el pequeño hacia atrás totalmente, ¿okay? Es la única forma de que cae. Vale, meto la bomba. Metemos los tornillitos. 3 tornillos, 2 largos aquí atrás y este corto adelante. Ajustamos, simplemente ajustaditos primero. Vale, ajustamos con el rache ahora poquito. Vale, apretamos. Apreto apreto el pequeño, 15 libras por lo menos. Vale. Muy bien, ya tenemos. Vale, lo próximo que vamos a montar es el filtro. Fíjense que el filtro está limpiecito, el filtro o el colador del aceite. Okay, este es el que ve en el cárter, hasta abajo del cárter, que chupa el aceite y llega hasta la bomba, okay, por este tubo. Bueno, previamente una junta tórica, un O-ring nuevo, okay. Le ponemos grasita, vale, y lo metemos a donde él va. Vale, hay un huequito aquí, ok, donde él entra y tiene su tornillo. La junta tórica sienta en el dibujo que está ahí. Vale, lo metemos y de este lado está la caída donde va el otro tornillo. Vale. Entonces son 2 tornillitos 10 milímetros cortos, son iguales. Ponemos uno aquí, ponemos otro aquí. Tornillito 10. Ajustamos. Ajustamos primero con la mano. Vale, ajustamos este. Lo apretamos una vez. Igual, unas 15 libras. Y apretamos este, ¿ok? Vale, tenemos montado ya el colador y esto. Bueno, ya por la parte de adentro, ¿ok? No va más nada. Ahora después que yo monte esta pieza, por aquí le tenemos que montar los amortiguadores, ¿ok? Los amortiguadores del motor, les recuerdo que son 4 amortiguadores. Estos son los 2 superiores, en donde se agarra el motor y aguanta todas las vibraciones del mismo. Le meteremos la manguerita y bueno, y los tornillos para fijar la pieza. De momento esto lo tengo, ¿ok? Allá voy a cuadrar la cámara y vamos entonces hacia el motor. Bueno, aquí lo tenemos como lo dejé. De hecho tiene el aceite todavía adentro porque voy a hacer otro tutorial con el cambio de aceite de este modelo de motor. No pasa nada, yo lo mantuve tapado con una bolsa aquí siempre, tapadito. Se la quité hoy, limpié, ok, ya está previamente limpio. Tiene la junta todavía vieja, se la voy a cambiar. Ok, vamos a empezar por allí. Okay, sacamos la junta vieja, okay. Tenemos la nueva, vale. Retiramos la usada, vale. Sacamos la junta. Aprovecho aquí el aceitico, ¿verdad? Me mojo un poquito y la mojo un poquito en aceitico a ella también. Ok,
¿ok? ¿Para qué? Para que deslice aquí en el aluminio, busque su posición, ¿ok? Sin quedarse pegada, que corra, pues. Vale, una vez que yo moje toda la junta, ¿ok? Como les digo ya previamente, esto estaba aquí limpio, el asiento. Vale, no echamos silicón ni nada. Vale, la ponemos entonces, si de este lado son las únicas muecas que tenemos, ¿ok? Metemos por el eje, tiene unas guías, siempre hay guías, ¿ok? Metemos las dos guías, ¿ok? Y tenemos la junta ahí. Vale, ok, ahí la tenemos. El próximo paso, nos traemos la pieza, ¿ok? Les dije que la parte de atrás, la bomba de aceite, este hueco por donde pasa el eje, ¿ok? Bueno, entonces sumergimos, aquí hay aceite, ya esto va a entrar en aceite, como les digo, ya el colador, ¿ok? Meto el eje, aquí tenemos que cuadrar muy bien, aprovecho antes de meterla, este lápiz de la bomba en una caída que tiene aquí abajo, ¿ok? Como una guía también. Entonces son tres guías que tenemos, esta, la de este lado y la de la bomba que también tiene que caer. Vale. Entonces buscamos, ok. Nos aseguramos de que nos asiente bien visualmente, no haya luz, sin hacerle fuerza, ok. Y lo tenemos entonces para meterle los tornillos. Les recuerdo que les dije que aquí abajo están los tornillos. ¿Okay? Apartamos un poquito la goma, son 4 tornillos que llevan. ¿Vale? Aquí atrás y 2 adelante. Entonces metemos los tornillos, voy a presentarlos, ahora paro el video para que no se haga tan largo, ajusto los tornillos, cuando los vaya a apretar les vuelvo a grabar para que vean el orden, como los apretamos. Vale. Y aquí adelante hay 2 más, uno de este lado y uno de aquel lado, ¿ok? Uno de este lado, que son los que nos agarran ese asiento de escape, ¿ok? Ahí, ya después la próxima presión se la hacen los tornillos largos del bloque, que son estos, ¿ok? Que traspasan toda la pieza y agarran el bloque aquí arriba, el bloque de motor, y apretan toda esta pieza también. Ok, ajustamos, ahora paro la grabación, voy a ajustar los tornillos y grabo ahora. Vale, entonces ajustamos, los primeros que vamos a ajustar son los 2 de aquí adelante, ¿okay? Voy a ajustarlos. Estos 2 primeros, bien ajustados, ¿ok? Y después nos vamos para los de atrás. Los de atrás los apretamos bien y después rematamos los de adelante. Vale, entonces aprieto este, ajusto, pues ajusto bien ajustado, este, y este, ¿ok? Vale, ahora vamos a apretar los 2 del medio de atrás, apretamos por lo menos unas 30 libras, 35 libras, vale, bien apretadito, apretamos el de este lado y apretamos el de este lado, apretamos adelante bien aquí, ok, y apretamos bien de este otro lado adelante. Vale, ahí lo tenemos. Entonces ahora voy a posicionar la cámara porque vamos a trabajar con los amortiguadores aquí arriba. Entonces vamos a meter los amortiguadores, ok, cada uno donde van. Vale, le sacamos la tuerca a uno y una arandela, se le deja una arandela porque una arandela va por el lado de adentro. Ok, echamos un poquito de grasa, aquí para que nos ayude con la tuerca después. Yo todo eso lo limpié, todo eso estaba oxidado, ok, lo dejo por aquí, le hago lo mismo al otro, saco la tuerquita, ok, saco la primera arandela, le dejo una, saco grasita, vale,
pasa la rosca. Vale. Ahora voy a jalar el housing hacia atrás, ¿ok? Acuérdense que para eso fue que lo solté. Vale, entonces meto, ¿ok?, el tornillo hacia abajo, buscando donde él entra aquí en el hueco de una vez, ¿ok? Lo presento allí, igualmente este, ¿vale? Lo presento allí. Ya ellos cayeron en su mueca, si se dan cuenta, ¿verdad? Han caído bien. Ahora, ¿vale? Y voy a echarlo hacia adelante, ¿ok? Echamos hacia adelante. Ahí lo tenemos. Le meto una arandela y una tuerca de este lado, siempre empujando la sección media esta hacia adelante, claro. Okay. Ahí le metí la tuerca. Ahora voy a meterla del otro lado. Vale. Arandela y tuerca de este lado también. Empujo la sección media y metemos. Vale. Ahora que vieron cómo va eso ahí, voy a aprovechar también, echamos un poquito de grasita a estos tornillos, ok, que son las tapas de los amortiguadores. Tienen una flechita que dice hacia adelante, okay. Cualquiera de las dos es lo mismo, solo que la flechita diga hacia adelante. Vale, metemos aquí. Esta es la que cae aquí, no. Ok, no son iguales, son distintas. Esta es la que cae de este lado con la flechita hacia adelante y sus caídas. Tienen dos tornillos, uno más corto que otro. Ok, esta pieza es más larga, esta es más corta. Le echamos grasita. Vale. Y esta es la que corresponde a este lado. La flechita hacia adelante y ahí nos cae. Vamos a apretarla. Un lado 12. Ok. La podemos apretar de una vez más bien para que caiga ya en su posición. Y luego apretamos entonces las de aquí adelante, las dos, las grandes. Las que van a acercarme otra vez la sección media, van a trancar ahí, y después tengo que apretar las de abajo también, que las había aflojado, claro, para poder hacer esta maniobra. ¿Okay? Apretamos. Con rache, ajustamos primero, siempre les digo. Vale, y aprieto. Simplemente hay que apretarlo también, unas 15 libras, 20 libras. Vale, estas son las bases de los amortiguadores. Vale, ahí lo tenemos. Vale, entonces yo voy a parar un momentico la grabación, voy a apretar las tuercas, estas dos, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, voy a meter una llave aquí atrás, ¿ok? Una llave 3/4, y voy a empezar a apretar por aquí, ¿ok? Así tal cual. Voy a hacer esta, voy a apretar esta, voy a apretar la del otro amortiguador y voy a apretar las otras dos de los amortiguadores de abajo que también las saqué. Le voy a meter las arandelas, dije que se las tuve que sacar, ¿ok? A las de abajo, para poder ganar distancia en la rodada hacia atrás, para poder sacar el asiento de escape, ¿ok? Aquí mismo montado el motor. Entonces ya he apretado, ¿ok?, los 4 tornillos de los amortiguadores, ¿ok?, estos dos de abajo también, con su arandela, su tuerca. Ya está bien fija el housing aquí en el, ¿ok?, el cuerpo de trim, que es su base. Bueno, aquí está la bomba de aceite, ¿ok? La bomba de aceite nos quedó bien, está girando, siempre hay que comprobarla antes que nada, ¿ok? Les muestro, ya que tengo el árbol de leva aquí, la mueca de la bomba de aceite entra en la mueca del árbol de leva. El árbol de leva va en esta posición, aquí va la culata, ¿ok? Y cada vez que gira, ¿ok?, fíjense que ya tengo aceite aquí encima, apenas le medio di vuelta, o sea que ya la bomba está mandando. El árbol de leva gira la bomba, ¿ok? Aquí hay otra pieza que va aquí,
simplemente lo que hay es que encastrarla con un poquito de aceitico, ¿ok? Es un morrín, una junta tórica que ya previamente yo se la cambié también, y va metida aquí a presión nada más, en un hueco que está aquí, pues esto por aquí circula agua. Yo no la voy a meter, forma parte de esta pieza, pero no la voy a meter porque yo tengo que terminar el trabajo de la culata. ¿Okay? Tengo que terminar el trabajo de la culata, que ya la tengo, ya me la mandaron, yo tengo que seguir el trabajo. Este trabajo queda aquí, este trabajo no lo voy a continuar, ¿okay? Este trabajo se va a llamar cambio de asiento, ya le pondré el nombre en el video, cambio de asiento de escape de Suzuki DF-70, lo más probable es que se vaya a llamar así, y este lo voy a hacer como un video único, ¿ok? Claro, para llegar a este paso de tener esta pieza así, hay que sacar el bloque, ¿ok? Y hay otro video en el canal, donde una primera parte donde yo saqué este bloque, lo saqué completo. Tendrían que ver ese video para que puedan saber cómo llegar hasta aquí, ¿ok? Y ya está, el trabajo está hecho. Entonces yo cuando termine instalo todo lo que tuve que sacar en ese video que le estoy diciendo, que es de un Suzuki 70, un DF-70, ¿ok? Que habla, el título habla algo de la culata, fallo en la culata por válvula quemada, algo así. Entonces, claro, se ven ese video y saben cómo llegar hasta aquí. En este video tienen todo el tutorial completo de cómo hacer esto. Y ahora yo voy a montar otro video de cómo montar la culata, montar todo aquí, encender el motor y dejarlo listo. ¿Okay? De momento, por ahora, bueno, vamos a seguir poniéndole las piezas que conforman esta parte, ¿okay? Que es esta goma, que la tuvimos que quitar. Tienen unos broches, ¿okay? Simplemente lo que hay es que meter en los huequitos. ¿Okay? Aquí está un huequito, está un broche, lo meto, vale, y así lo vamos metiendo todas. Tienen un brochecito por arriba y un huequito por abajo. Vale, ahí está. Le damos la vuelta, va por toda la orilla que acabamos de meter del asiento de escape, muere aquí, igual con un terminal, ¿okay? Metemos, y ya está. Vale, tenemos la goma puesta también. Ahí la tenemos. Y otra cosita lleva esto aquí, esta manguerita, ¿ok? Que va conectada a una pieza del motor. Por aquí corre agua, es parte de esta pieza, así que la metemos, ¿ok? La metemos aquí, donde va. Este dibujo va hacia adelante, ¿ok? Así más o menos, la caída de ella, ahí, ¿ok? Metemos esta abrazadera, ¿ok? La tenemos. Y nos queda esta para cuando venga la conexión del motor. Por ahora lo tenemos todo completo, esta parte. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, gracias, hemos llegado al final con este cambio o reparación de asiento de escape motor DF-70 Suzuki 4 tiempos. Acuérdense que les dije que hay un video donde yo empecé, hay una primera parte donde empecé este trabajo de la culata, ¿ok? Tenía un fallo en un cilindro, cuando empecé a revisarlo tenía un problema en la culata, tuve que sacar el bloque para poder sacar la culata, por eso es que está así, y en el trajín de la desarmada me di cuenta que tenía esto, ¿ok? Malo, igual que la otra pieza que vieron, y tuve que sacarlo. Entonces de ahí en adelante hice este video que se trata solamente del cambio de asiento de escape, ¿okay? Viene otro video de la reparación, de la culminación de la reparación de este motor de F70 Suzuki 4 tiempos, donde va a quedar listo, encendido con la manguera de agua y probado y en todos los sentidos. Ese video lo monto en estos días también. Bueno, me despido, espero les guste el video, les sirva, les sea de utilidad, a darle like a esos videos y a suscribirse al canal, ¿vale? Gracias.